Bienvenidos a todos y todas, bienvenidos a la asignatura Alemán para la Comunicación Turística 1, Deutsch als Fachsprache für den Tourismus. Mi nombre es Héctor Hernández Arocha y voy a ser el profesor de esta asignatura. Antes de empezar a explicar aspectos de la guía docente y de la organización del curso, me gustaría informarlos acerca de cómo pueden contactarme, cómo pueden dirigirse a mí en el caso de que tengan preguntas o cuestiones que aclarar. Mi despacho se encuentra en el edificio departamental en la sección departamental de Filología Inglesa y Alemana, en el edificio de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Y me pueden contactar tanto en mis horas de tutoría como a través de mi teléfono que tienen en la presentación o de mi correo electrónico. Siempre que tengan dudas, a no ser que se pregunten, que se resuelvan en clase o que se quieren hacer consultas directas en clase, pueden utilizar esta vía para ponerse en contacto conmigo y poderlas resolver. Ahora hablaremos un poco de la guía, de lo que en alemán, de la guía docente, de la guía didáctica que en alemán se llama Lehrplan, es decir, la guía docente. En la guía docente veremos que cuando entramos en el apartado del contenido encontramos 4 grandes situaciones. Veremos 4 grandes situaciones destinadas a hablar de aspectos del turismo, ¿no? En concreto del turismo en Canarias, del turismo en España o del turismo en Alemania o en países germanoparlantes. Pero en todo caso, tenemos que saber que cada situación se impartirán y tendrán una estructura independiente, tanto en el contenido del curso como en la forma en la que están presentados los materiales, ¿no? Y me interesa resaltar aspectos de esta estructuración en este video tutorial para que todo el alumnado tenga claro cómo está organizado el material y aprenda de la forma más eficiente posible. La situación, por ejemplo, si habláramos de la situación primera, de la situación 1, que como ven en la diapositiva se llama Situation 1, Destination Spanien, lo normal es que encontremos 2 grandes temas, 2 grandes dimensiones del aprendizaje del lenguaje que trataremos. Uno de ellos es el Wortschatz o Textsorten, es decir, el léxico o los tipos de texto, los tipos textuales, en los que trataríamos aspectos muy específicos. Por poner solo un ejemplo, podrían ser Angaben zur Person, trataríamos informaciones acerca de la persona, informaciones personales, o Freizeitaktivitäten, actividades de tiempo libre, etc. Otro aspecto muy importante que trataremos es la gramática, como ustedes conocen de cualquier idioma, die Grammatik. Y ahí podríamos tratar aspectos, por ejemplo, como Informations- und Entscheidungsfragen, es decir, tipos de preguntas para obtener información o para responder, para obtener una respuesta de forma clara, sí o no. Este tipo de informaciones, digamos, tanto léxicas como gramaticales, están todas intrincadas, están todas relacionadas con las situaciones comunicativas y se desarrollan con ellas. Pero se evaluarán de forma independiente tanto en los test de la evaluación continua como en los exámenes de convocatoria. De forma que conviene tener claro desde el principio cuáles son esas unidades temáticas que se tratan en esas situaciones para tener claro que dominamos realmente la materia para cada uno de los test de la asignatura, ¿no? Es normal, y así lo encontrarán también en la plataforma virtual, en nuestro campus virtual, que para cada situación encontremos al menos un vídeo o varios vídeos tutoriales como este, y para su descarga gratuita y disponible para todo el mundo en el momento en el que se imparte la asignatura, también una diapositiva en PDF que puede utilizar el alumnado para ir siguiendo diapositiva por diapositiva mis explicaciones en clase. Este ejemplo que vemos aquí sería una diapositiva prototípica, ejemplar, o sea, un ejemplo de la situación 1, ¿no? De hecho, es un ejemplo real, ¿no? En ella, pues, siempre tendremos el mismo esquema para todas las situaciones y para todas las diapositivas. Tendremos a la izquierda siempre para orientarnos el número de la situación en el que nos encontramos, en este caso la Situation 1, Destination Spanien, ¿no? La situación 1, destino España, y luego en cada uno de estos aspectos nos centraremos ya para abordar la gramática o el vocabulario, ¿no? En concreto, por ejemplo, como decíamos antes, podríamos tratar Fragewörter, por ejemplo, pronombres interrogativos,
para hablar de Angaben zur Person, informaciones sobre la persona, sobre el individuo, o Freizeitaktivitäten, actividades de tiempo libre, ¿no? Como digo, estas informaciones siempre son los aspectos importantes aspectos lingüísticos de importancia que van a ser de relevancia para abordar situaciones comunicativas particulares, ¿no? Como en este caso, pues irnos de vacaciones a España. Siempre tendremos además en esa primera diapositiva con la que abordaremos cada tema, pues un Inhalt, es decir, un índice, un contenido. Y el índice también tendrá casi siempre la misma estructura. Tendrá unos determinados temas, por ejemplo, como he mencionado ya, pues puede tener Angaben zur Person, Freizeitaktivitäten, ¿no? O Verbflexion, la conjugación del verbo, o Fragewörter, por ejemplo, ¿no? Pronombres interrogativos. Es decir, eso variará siempre de tema a tema, ¿no? Y de situación a situación. Pero por último también tendremos un aspecto muy importante y que les ayudará a ustedes a la hora de preparar el examen, que es la Zusammenfassung, es decir, el resumen. Es decir, al final de cada diapositiva en PDF para su descarga tendrán siempre un resumen que nos permitirá a nosotros saber si conocemos, si ya dominamos todos y cada uno de los puntos que se han visto en clase y con ello si estamos ya preparados para hacer el test o el examen de convocatoria, en su caso. Como digo, todas empezarán con esta estructura y todas se desarrollarán, digamos, de forma similar, aunque el contenido varíe, ¿no? Un aspecto a tener en cuenta también es cómo se desarrolla cada uno de los temas específicos particulares que se tratan en estas diapositivas. Por ejemplo, si habláramos de la Verbflexion, es decir, de la conjugación del verbo, pues una típica diapositiva sería esta, la que encontramos aquí, ¿no? En ella, pues estaremos siempre ubicados en qué situación nos encontramos y qué tema estamos tratando, ¿no? En este caso, Verbflexion, y veremos también una determinada explicación de contenido, pues por ejemplo en este caso cuáles son las diferentes personas del verbo, ¿no? Y cómo se forma cómo se conjuga el verbo, es decir, cómo se relaciona la raíz con las terminaciones de persona y la pronunciación, cómo se pronuncian cada una de las formas, ¿no? Eso sería un ejemplo típico, pero muy importante, y sobre eso quiero incidir antes de empezar el curso para que lo tengan claro de cara al estudio, la preparación de los exámenes, es que siempre van a tener los aspectos clave, las informaciones que debo dominar en cada situación, marcadas con el símbolo que encontramos con esta I rodeada de un círculo, ¿no? Que está para información importante, ¿no? Y serán siempre descripciones muy breves acerca de contenidos específicos que debo dominar una vez que ya he estudiado ese contenido, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso sería das I am Ende des Wortes wird locker ausgesprochen. Es decir, la E al final de la palabra se pronuncia de forma relajada. Wird locker, relajada, ausgesprochen. Es decir, pronunciada, ¿no? Se pronuncia de forma relajada, ¿no? O un siguiente caso sería, como vemos en la propia diapositiva, los casos en los que hay irregularidades del verbo o irregularidades en las marcas temporales de la conjugación, etc. Serían ejemplos típicos y que tenemos que tener en mente a la hora de estudiar para la asignatura y que nos sirven a nosotros un poco de ítems para marcar si realmente dominamos el contenido o no lo dominamos. Como decimos, este es el esquema básico que encontraremos siempre en la asignatura. Y por último, como mencioné anteriormente, nos encontramos con la Zusammenfassung, que es un poco más general, pero abarcadora. General porque no incide en cada una de las informaciones importantes que hemos ido enumerando a lo largo de toda la diapositiva, pero sí abarcadora porque nos permite tener una idea global, una visión global de todo lo que se ha dado y también nos permite a nosotros hacernos una pregunta más precisa acerca de ¿sé realmente este contenido, domino este contenido o no lo domino? Y este sería un ejemplo típico de la primera situación, ¿no? Ahí pues se habla un poco de los verbos que se han tratado en clase, los diferentes verbos que se han estudiado con diferentes significados, las irregularidades que puede tener cada clase de verbo y por último los tipos de pronombres interrogativos con los que suelen aparecer esos verbos para formular preguntas del día a día, ¿no? Pues esto es informaciones que nos podríamos encontrar, por ejemplo, en este último resumen de esta unidad de contenido, ¿de acuerdo?
Como digo, siempre estaremos situándonos en la diapositiva y sabremos dónde nos encontraremos, ¿no? Otro aspecto muy importante que querría resaltar es que en el aula, aunque el curso por supuesto es presencial, se desarrolla en el aula y por supuesto espero que todos ustedes estén presentes y que interactúen y que intentamos hacerlo, llevar a cabo el curso de la forma más dinámica posible. Es verdad que también espero que tengan una actividad continuada en el aula virtual, es decir, que la presencialidad no solo es física, sino también es virtual, y espero también que muchos de los problemas que se traten en el aula también se plasmen en forma de preguntas, de discusiones, etcétera, en el foro de la asignatura. Lo que vemos aquí es das schwarze Brett, es decir, el tablón como el tablón de anuncios de la asignatura, en el que vamos a encontrar el foro, ¿no? Que es lo que encontramos justamente a continuación de esa imagen de presentación del curso, y en el que se esperan que se hagan preguntas acerca del contenido del curso, por ejemplo, y que puedan, por supuesto, interesar no solo a cada uno de ustedes, sino también interesarlos a todos ustedes como grupo. También preguntas acerca de tarea, del examen o de la evaluación. Rogaría que por favor no se hicieran de forma directa al profesor, porque al fin y al cabo son informaciones que nos interesan a todos y estarían bien tenerlas plasmadas en el foro para que todo el mundo la pueda consultar en todo momento. También preguntas acerca de la organización de los materiales, por ejemplo, dudas acerca de este tipo de organización que estoy presentando ahora. Sería conveniente también que se hiciera en este foro, y de forma general cualquier pregunta que pueda interesar, como digo, al alumnado de forma general, ¿no? Para eso pues no sería necesario solicitar una cita de tutoría, sino simplemente escribir en el foro la pregunta y ya todos podemos, digamos, beneficiarnos de esa información y hacer que todo el tiempo que dedicamos al curso sea más centrado en el contenido y no tanto en cuestiones procedimentales. Cuando entren en la plataforma, verán que estará toda la información articulada y estructurada, organizada al fin y al cabo, en torno a estas 4 situaciones que le menciono, que son los pilares de la asignatura, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la primera situación que hemos mencionado, ¿no? Siempre para acceder a ellas, pues de una forma que muchos de ustedes conocerán, si han utilizado Moodle, pues sabrán que simplemente pinchan en el apartado concreto en el que nos encontremos en el curso. Si estamos en la situación 1, pues esa sería la carpeta, la página en la que pincharemos, y nos llevará a una página independiente en la que se desarrollará toda esa situación, ¿no? Este sería el ejemplo, ¿no? Si pinchamos ahí nos llevaría a algo como esto, en el que nos vamos a encontrar la identificación de qué situación estamos viendo, un video tutorial, este podría ser uno de ellos, ¿no? En el que se tratará el contenido de la asignatura, que ustedes pueden consultar en su casa en cualquier momento, después de haber asistido a clases, si algo no les quedó totalmente claro, si quisieran ver de nuevo una explicación que no se entendió, o una pronunciación que no quedó clara y que quiero repetir 1000 veces hasta que pueda entender bien la articulación. Todo ese tipo de aspectos puedo repetirlo en casa, ¿no? Y consultarlos a cualquier hora, ¿no? Entonces siempre encabezaremos esas situaciones con un video tutorial de distinta extensión en cada caso, que irá acompañado, bueno, como que suele tener pues las propiedades de todo vídeo, ¿no? Las opciones de pausa, las opciones de poner subtítulos para reconocer las partes en alemán y poder ver cómo se escriben, etc. Y luego tendremos también siempre a disposición el PDF de las diapositivas para poder descargar y poderlas seguir en clase, ¿no? Eso, digamos, que estará siempre presente en el aula virtual, junto con determinadas tareas que se realizarán, que se esperan que casi siempre estarán encadenadas, es decir, que para poder realizar la segunda siempre necesitaré el contenido de la primera, y para poder acceder a la segunda con frecuencia habré tenido que obtener una determinada calificación en la primera, ¿no? Es decir, que de esta forma nos aseguraremos de que avanzaremos por el curso con contenidos bien asentados, y que no nos va a faltar contenido de la primera situación cuando lleguemos a la cuarta, por ejemplo, ¿no? Y también será de esperar que para cada situación tengamos que entregar una tarea, que normalmente puede ser un trabajo escrito
o un vídeo, por ejemplo, para presentar, que pues, se podrá hacer con formato virtual, un vídeo que se graben y que suban a la diapositiva para su valoración, o una presentación en clase del contenido de ese vídeo y sobre el que recibirán luego algún feedback, algún tipo de información, pues yo le haré correcciones de tipo gramatical o de tipo de pronunciación, etcétera, ¿no? Y como digo, esto va a ser de forma general el tipo de contenido que vamos a encontrar, el tipo de material que vamos a encontrar en el aula virtual. Otro aspecto muy importante a tratar es que las formas, las explicaciones que encontraremos en estas diapositivas, en estos PDF que podemos descargar, están ancladas en investigación que se realiza en la Universidad de La Laguna y en otros centros. Investigación en particular en adquisición del lenguaje, de cómo se adquiere el lenguaje, cómo los humanos adquirimos la capacidad de comunicarnos lingüísticamente, y todos esos hallazgos que tienen lugar en la investigación en este ámbito se intentan plasmar también en la práctica, se intentan plasmar en el aula. Por lo tanto, la forma en la que se desarrollará el contenido en estas asignaturas no va a ser la forma en la que normalmente vamos a encontrar cuando asistamos a un curso de idiomas, ¿no? Las razones básicas es porque los objetivos de esta didactización, de la investigación que realizamos, tiene dos vertientes. Una es lo que hemos llamado la aproximación natural, es decir, todo lo que impartimos en clase tiene el objetivo, digamos, de hacer que adquiramos el lenguaje de la forma más cercana y más próxima a la que encontraríamos en su propio entorno natural, en su propio ambiente, en su propio contexto. En este caso, pues, sería toda la información que esperamos encontrarnos en la cultura y la lengua alemana, ¿no? Es decir, que intentamos evitar artificialidad, en situaciones artificiales o construcciones que no esperemos, ¿no? Y por otro lado, también informaciones que sean de importancia para el objetivo primordial del curso, que es la comunicación turística. Es decir, informaciones que son las esperables en ambientes naturales, comunes, cotidianos, en el contexto del turismo, ¿no? Esto va a ser una de las primeras vertientes del curso. Y la otra, que tiene que ver más con la investigación y cómo se didactiza, es la vertiente algorítmica, ¿no? Y es que lejos de encontrarnos, por ejemplo, las típicas tablas que nos encontramos de la conjugación, de la flexión de los sustantivos, etcétera, que nos solemos encontrar en los cursos de idiomas, nos vamos a encontrar más bien informaciones en forma de esquema, ¿no? Por ejemplo, toda la información que hubiéramos podido adquirir de esta vía la vamos a encontrar siempre en forma de esquemas que son muy escuetos, con preguntas muy precisas, en las que se sienten casi siempre en decisiones entre sí y no, y en las que podemos adquirir exactamente el mismo contenido que hacíamos de forma de memoria, por medio de tablas, de una forma muy, muy simple, muy intuitiva, y que nos permite, digamos, aprovechar mucho más el tiempo y invertir menos tiempo en memorizar, ¿no? Está, digamos, que aproximado todo de una forma que sea lo más parecido posible a la manera en la que un hablante nativo adquiere su idioma, ¿no? Las rutinas mentales que se generan para que adquiramos el lenguaje como ocurre en la realidad, en nuestro día a día, que es situados en un contexto e infiriendo ciertas estructuras mentales que nos permiten hablar de forma intuitiva y correcta, ¿no? Va a ser, digamos, la aproximación del curso. Por lo tanto, les animo que, aunque tenga una estructura un poco diferente a lo que esperamos, a lo que solemos ver en los cursos de idiomas, esperamos que la disfruten, que efectivamente se traduzca en un aprendizaje rápido y eficiente del idioma, y que, como es normal y como es esperable, también en contextos en los que aprendemos un nuevo mundo, una nueva cultura, pues nos divirtamos en ellos, ¿no? Por lo tanto, lass uns zusammen lernen, aprendamos juntos, y nos veremos en el próximo video tutorial.